mar la vida es más sabrosa, declara una canción, pero lo que los océanos nos aportan es mucho más que deleites turísticos. Los océanos son también reguladores climáticos y constituyen una fuente importantísima de energía y de alimentos en el mundo. Sin embargo, a pesar de ser tan valiosos, los hemos descuidado. Contaminados, arrasados sus arrecifes y sus manglares costeros, privatizadas y urbanizadas sus playas, diezmada su fauna por malas prácticas pesqueras. ¿Es este el trato que merece el lugar en donde se originó la vida? El 71% de la conformación de nuestro planeta Tierra es agua, océanos, vastos océanos y majestuosos que dan vida a innumerables especies de belleza sin comparación. Ahí también encontraremos que moran los gigantes de la historia evolutiva de nuestro mundo. Hoy los conocemos como las ballenas. En Código Verde a continuación, los océanos, sus maravillas, su contradicción y los problemas a los que se enfrenta Agustín. María, ¿cómo estás? Fíjate que no es casualidad que el primer libro de viajes de la humanidad sea una aventura por el mar. La aventura de Odiseo, de 10 años, que encuentra monstruos fabulosos, sirenas, hechiceras. La humanidad siempre ha visto el mar, el océano, como una fuente de misterio. Y es importante destacar que aún en esta época que tenemos todos los instrumentos de conocimiento científico, el mar todavía no está totalmente explorado. Estamos entrando en una dinámica de destrucción y desgraciadamente este siempre es el tema de estos programas. Estamos en una dinámica de destrucción y sin embargo ni siquiera conocemos lo que estamos destruyendo. Los océanos se están devastando porque el ser humano hace cosas en tierra que lo afectan, genera contaminación. Estamos con un problema de tala de bosques que generan asolves, toneladas, millones de toneladas de suelo fértil que van hacia los esteros y hacia el océano y provocan problemas a los seres que viven en los litorales. Recordemos que la zona del litoral, la línea del litoral es donde habita la mayor parte de los bancos de peces, de los cuales además se alimenta el ser humano. Agreguemos a esto la contaminación, hay un tráfico impresionante, un transporte intenso como nunca había ocurrido en la historia humana a través de los océanos. Hay un comercio y eso genera contaminantes, el hidrocarburo. Y no olvidemos también que ahora con esta tendencia intensiva a desarrollarnos más y a buscar nuevas fuentes de energía, estamos buscando en el océano nuevos mantos de hidrocarburo, estamos buscando gas natural, estamos buscando petróleo y la amenaza para el océano es mayúscula. Y si a esto le agregamos el tema de cambio climático, pues creo que el expediente es verdaderamente de preocuparse. Agustín, dice la sabiduría popular, en el mar la vida es más sabrosa. Y al borde de los litorales vamos a encontrar los polos de desarrollo más importantes del planeta, las ciudades más importantes y mayormente pobladas. Y sin embargo, vertimos al mar suficiente contaminación en donde hoy está siendo una crisis planetaria. Totalmente, en los litorales están las capitales de las grandes sociedades económicas. Hay pocos países que tienen ciudades importantes en las zonas de altiplano. La mayoría de las grandes ciudades están a la orilla del mar y además el mar provee una cantidad de alimento extraordinaria al ser humano y es justamente el modo en que estamos aprovechando el mar es lo que está llevando también a este deterioro. Prácticamente 70-80% de las grandes pesquerías del planeta están en crisis porque las hemos sobreexplotado. Entonces, realmente tenemos un dilema muy importante que resolver si queremos tener futuro y no olvidemos el tema de cambio climático. El aumento del nivel del mar por el derretimiento de los casquetes polares va a generar que todos estos grandes centros económicos tengan que trazar un cambio decisivo porque van a empezar a inundarse las grandes ciudades. Bueno, seguimos conversando, pero ahorita vamos a ver cómo percibe nuestro público. Invitamos a todos a ver qué opinan las personas allá afuera. Adelante. Vamos. En vacaciones, en tranquilidad. No, pues en la inmensidad y todas las especies que ahí se crían. Tranquilidad. Me gusta mucho el mar. Pues el mar nos da vida. Pienso en el sol, pienso en la paz. Pues definitivamente que es donde se desarrolla parte de la vida
y de ahí el sustento también para humanos. Pues yo creo que tengo que ir unas 2 o 3 veces al año o más si se puede, porque es mi tranquilidad. Yo creo que es una parte medular para el ser humano el contar con los océanos. Pues lo que sabemos todos, que están muy contaminados por la basura que todos vamos eliminando a través de los ríos y a través de pues, todas las formas de que le llegan ahí. Pues la contaminación definitivamente. La contaminación que hace el ser humano. Mucha contaminación, petróleo, pues de todo, los barcos, las personas también. ¿Dónde se originó la vida en la Tierra? Todo el mundo cree que fue en los océanos y desgraciadamente no fue así. Últimamente los científicos han podido saber que esto se originó en lo que conocemos como el agua dulce. Todavía hace aproximadamente 4.000 millones de años los volcanes surgían y entonces en esa zona caliente se fueron formando los estermatolitos y los trilomitos y con ello nos dimos cuenta que era una especie de alga que ya era un ser viviente. Tuvieron que pasar algunos millones de años para que hubiera una evolución y entonces aparece un ser unicelular que es el que conocemos como medusa. Este al morir se desbarata y pues realmente no dejaba ninguna huella. Pasaron muchos años más y a tal grado que unos 2 millones posteriores aparece lo que conocemos como el trilobite. Este logra formar un caparazón para poderse defender del ataque de la medusa y cuando quedaron atrapados por alguna cosa que haya sido un movimiento telúrico, se fosilizaron, quedando con ello, pues así y con los minerales que hay en el subsuelo. Pasan otros millones de años y aparece lo que conocemos como amonites. Vemos aquí cómo es normal y tuvimos que cortar para poder mostrar a ustedes la cámara donde vivía este molusco. Aquí podemos ver otro que está totalmente como se encontró, para que vean ustedes, este es pariente del Nautilius. 2 millones de años posteriores viene otra evolución y aparece aquí un fósil del que conocemos como pez godeido, que todavía en la actualidad los podemos ver y no han cambiado hasta el momento. Con ello nos damos cuenta que la vida ha ido evolucionando. Tenemos algunos seres que son anfibios, por ejemplo la ballena, que es mamífera, pero no decidió salir del agua, se quedó, formó pulmones y vive en el agua. Y nosotros también somos parte de agua, puesto que estamos compuestos el 70% de líquido que corre por nuestras venas. ¿Sabía usted esto, mi amigo? Los océanos tienen un gran valor a la humanidad desde el punto de vista ecológico, cultural y económico. Digo, ambiental, pues ayudan mucho a la regulación de la temperatura del planeta, permite que se mantenga la dinámica hidrológica, que es lo que ha causado que tengamos los ecosistemas distribuidos como están en este momento. Cuando se habla de la producción de oxígeno y se habla de los bosques, estamos hablando de un porcentaje mínimo. La mayor cantidad de oxígeno que se produce en la biosfera viene justamente de los océanos. Los océanos por sí mismos absorben mucha de la contaminación que nos llega de tierra. Este es un papel muy importante de los océanos. Claro que todo tiene su límite. Los océanos presentan diferentes problemáticas hoy en día. Digo, la mayoría, si no es que todas, son a causa de la causa humana, son de origen antropogénico. La contaminación es quizás el mayor de los problemas, porque la contaminación nos ha llevado a otra serie de problemáticas, ¿no? Nosotros podemos ver países industrializados que están vertiendo, que han vertido y que incluso algunos siguen vertiendo gran cantidad de contaminantes, es decir, todas las aguas dulces que ruedan van a dar al mar y con esto arrastran una gran cantidad de contaminantes, ¿no? Todos los campos agrícolas justamente lavan hacia el mar. La contaminación, por supuesto, por derrames petroleros, que es muy conocida, ya ha habido casos muy bien conocidos. Y la basura es una cuestión increíble. Digo, hay islas de basura en el Océano Pacífico. Por ejemplo, hay una isla tan grande como el estado de Texas. No solo hablamos de
el químico que produce grandes daños. Estamos hablando de contaminación incluso por materia orgánica, es decir, las descargas de drenajes, de los desechos, descargas domésticas, que por cierto en la mayor parte del Pacífico no existen plantas de tratamiento, es decir, se vierten directamente a los cuerpos de agua costeros o directamente al mar. Otra forma de contaminación importante se da por lixiviados o por el lavado que hace las escorrentías superficiales, lluvias, ríos, etcétera, de los campos agrícolas. La cuenca del río Mississippi, toda la cuenca abarca la mitad del territorio de los Estados Unidos de América. Es una cuenca enorme, digamos, es el granero del mundo, ¿no? Y por lo tanto todos los agroquímicos se van finalmente a dar al río Mississippi y se ha creado una zona dentro del mar donde desemboca el río que no existe vida. La contaminación está causando tanto que se pierdan, por ejemplo, lo que es la flora que genera la fotosíntesis que nos da oxígeno a todos los seres vivos por medio de lo que conocemos como el fitoplancton, ¿no? Y también los peces, que también son parte de nuestro alimento en un momento dado, están empezando a desaparecer por causas de contaminación. El calentamiento de los mares por el calentamiento global también está generando que haya migraciones de peces, por ejemplo, o que ciertos procesos que se daban anteriormente donde había migraciones de fauna o de invertebrados que favorecían que un país o cierta región tuviera alimento, están empezando a cambiar estos patrones. De entrada, cuando uno piensa en el mar y el cambio climático, lo primero que a uno se le viene en mente es el cambio en el nivel del mar. Si esto fuera lo único, ya de por sí es catastrófico, es decir, el incremento de unos pocos centímetros en el nivel del mar cambiaría la configuración de la línea de costa radicalmente. Habría sitios que desaparecerían para acabar pronto con medio metro. ¿Qué está pasando? Está pasando lo siguiente: la temperatura que sobra en el ciclo global de la atmósfera está absorbida por la superficie oceánica. Por lo tanto, el océano también se calienta. Al calentarse, el océano se expande y, por otra parte, produce el deshielo junto con la temperatura de la atmósfera de los casquetes glaciares. Por otra parte, esta agua dulce que entra y el cambio en la temperatura, sobre todo en la parte ecuatorial, produce una intensa evaporación en el Ecuador y entrada de agua fría en el polo norte y polo sur. Puede producir un significativo cambio en las corrientes marinas, como cambio en la riqueza de ecosistemas marinos. No solamente es el aumento de los océanos, sino también el aumento de la temperatura del mar va a causar que estas especies pudieran desaparecer. Estamos hablando que hay, por ejemplo, ciertas especies de invertebrados requieren de aguas frías para reproducirse o para poder emerger a la superficie que podría favorecer la alimentación de las ballenas, por mencionar alguna. Con el cambio climático, con el aumento de la temperatura del agua, esto se podría ver afectado y pues causando una fuerte consecuencia en los seres de los cuales se alimentan. Por otra parte, existe una alta probabilidad de que se incrementan las intensidades de fenómenos tropicales conocidos como ciclones tropicales, así como tormentas sobre las zonas costeras e incremento de mareas y marejadas, precipitaciones mucho más intensos y puede inducir problemas de taludes, las cuales pueden prácticamente enterrar por completo las poblaciones que viven en las zonas costeras. La línea de costa es un sistema limítrofe el cual confluye el ambiente marino y el ambiente terrestre y por tanto es una zona de altísima energía, ¿sí? Esa zona de frontera es una zona sumamente frágil. Curiosamente es una de las zonas que mayor presión recibe por parte del hombre. Las costas tienen un fuerte impacto en la economía mundial porque la principal producción pesquera se encuentra en la zona de la costa que le llamamos, ¿no? O sea, la costa es donde prácticamente se genera gran parte de la diversidad, ahí se encuentra concentrada y al momento de que esto desaparezca pues tendremos también un fuerte impacto mar adentro. La contaminación de las costas es terrible y también tenemos un problema muy fuerte de erosión. En algunos lugares los océanos están ganando el espacio a la tierra, por ejemplo, y en otros lugares tenemos que se está perdiendo la profundidad de los mares por la sedimentación excesiva a causa de la erosión tierra adentro, por ejemplo, ¿no?
pues tenemos un caso donde perdemos por un lado la tierra, por el mar, y tenemos los otros donde estamos ganándole al mar espacio, pero no de la manera favorable, ¿no? No nos olvidemos que los peces, los juveniles, tienen que estar en un ambiente protegido. La naturaleza es tan sabia que están en las lagunas. ¿Qué sucede con una laguna costera? Que con la sedimentación, el arrastre de sólidos de toda la cuenca, se va llenando. Hay lagunas costeras que han perdido el 90% de lo que se creó en miles de millones de años por la deforestación. El problema no es solo en la costa, el problema es la cuenca. Cuando vemos un río que arrastra suelo que parece que es lodo, lo que significa es que todos esos suelos de arrastre se van a depositar en las lagunas costeras, en las bahías. Todo esto, que además arrastra contaminantes, metales pesados, elimina el hábitat de esos peces. Un humedal puede crear todos los peces, todos los juveniles para 50 kilómetros de radio. Si lo acabamos o no lo cuidamos, no solo los pescadores van a perder, los precios van a subir. Si no cuidamos de las aguas, si no las tratamos y las lanzamos a los ríos, lagos y al mar, puede haber hasta epidemias. Los océanos son el origen de la vida planetaria. Se extienden sobre el 71% de la superficie terrestre con aproximadamente 1.400 billones de toneladas de agua. Producen hasta el 70% del oxígeno que hay en la atmósfera y son hogar de al menos 220.000 especies que han sido catalogadas en 8 filos o categorías de organización taxonómica, en contraste con la inmensa predominancia de un solo filo entre las 12 millones de especies estimadas para la región terrestre. Y como todo océano que se respete, en relación a sus formas de vida, estamos todavía a la deriva en medio de un mar de ignorancia. La diversidad de las especies en general se generan porque existe una diversidad de ambientes que pueden ser ocupados. En los arrecifes coralinos es donde encontramos esta mayor diversidad de microecosistemas que permite que se vaya generando esta diversidad, ¿no? Los mares del mundo están literalmente inmersos en la crisis del cambio. El ser humano los ha contaminado, ha sobreexplotado sus recursos y ha generado cambios significativos en sus ecosistemas más valiosos, sobre todo los ligados a la línea de costa, que se estima albergan el 90% de la diversidad marina. La contaminación que está sufriendo los océanos es muy grande y es uno de los puntos que se debe poner mayor atención. Otro, por supuesto, es la elevación del nivel del mar, que viene del calentamiento global. Este es otro punto prioritario que debemos de considerar. Lo que se debe hacer es, en cada pueblito, en cada localidad, en cada sitio, deben de aplicarse estrategias locales que vayan sumando hacia lo global. En materia de deterioro, todo comienza tierra adentro. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, decía en el siglo XV Jorge Manrique. Esos ríos que nacen en las montañas y que han vivido décadas de saqueo y colonizaciones caóticas, mueren en las líneas de costa, en esteros o a mar abierto, y transportan elementos de muerte real. Millones de toneladas de asolve, tierra fértil, bajan todos los años a los litorales, y con ellas contaminación por agroquímicos, residuos industriales y municipales y basura. Hoy en día este tipo de ambientes como las selvas tropicales secas, la selva baja caducifolia como se le conoce, es uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Fundamentalmente los pulsos de deforestación para esta región, como lo son en general para cualquier otro bosque tropical en el mundo, es la presión que los humanos ejercen para apropiarse de los recursos. Normalmente estos sistemas productivos que los humanos implantamos en estos ambientes son muy ineficientes en términos de su productividad, son altamente degradantes, lo cual hace que estas tierras se vuelvan prácticamente inutilizables, aún para la actividad productiva humana en muy corto plazo.
Ya frente al mar, la pesca es la actividad económica primordial para 50 millones de personas en el mundo, según Greenpeace. Pero los saldos de su manejo van de regulares a pésimos. 84.000 millones de toneladas de productos pesqueros son extraídas cada año en el mundo. De 20.000 especies de peces, se aprovechan solo 300. Y de estas, 6 pesquerías se llevan la mitad de las capturas. Atún, bacalao, arenque, sardina, caballa y anchoa, lo que explica los desequilibrios. Y hay daños colaterales muy altos. 300.000 ballenas, delfines y marsopas son muertos de forma incidental por redes de pesca. Los contaminantes no solo vienen de la economía terrestre. El tráfico marítimo mueve mercancías como nunca en la historia humana. Pero los barcos tienen motores y generan millones de toneladas de desechos. 50.000 barcos mercantes surcan los océanos todos los años. A esto hay que agregar el alto costo ambiental de las extracciones de petróleo y gas. Los principales contaminantes, además del petróleo, cuando hay derrames, metales pesados existen por las compañías mineras. Esos metales pesados son bioacumulables, se van acumulando los organismos que luego nosotros nos comemos. El enriquecimiento por nutrientes que vienen de los agroquímicos utilizados en los campos es otra situación muy importante, porque generan explosiones de fitoplancton que en unos lados generan una mayor frecuencia de las mareas rojas, y esto pues crea mucha mortalidad en los peces. A todo este vasto expediente de deterioro se suma hoy el cambio climático, por el cual los problemas se potencian de manera colosal y se pone en riesgo a la economía. Se incrementan los riesgos de desastre y se pone en vilo la existencia de la mitad de la humanidad que habita en zonas contiguas a los mares. El cambio climático tiene un fuerte impacto en los mares, principalmente el calentamiento del agua va a ocasionar que muchas especies cambien sus patrones de vida. Los que se puedan adaptar van a desaparecer, van a permanecer o van a dominar sobre otras, y las que no tengan esa capacidad de adaptarse van a desaparecer o van a emigrar. Los pescadores ya viven los trastornos. La memoria ya no funciona ante el movimiento de los bancos de peces propiciados por los cambios repentinos de temperatura. Regularmente nosotros todo el año reconocemos cuándo son los cambios normales del clima. Hay años que tiene que hacer un cambio climático el agua, que es en el mes de octubre. Lo tenemos reconocido y no lo hace. Sigue el agua caliente octubre, noviembre, diciembre, enero, todo eso, y eso sí es algo muy perjudicial para la pesca. Los cambios de temperatura podrían significar efectos a otra escala. Las corrientes marinas, que son vitales en la determinación del clima y la precipitación, podrían alterarse. Los eventos catastróficos podrían ser más intensos y producir mayor destrucción. Vamos a tener efectos de olas mucho más intensas y sobre todo que se propagan y lavan la línea costera en forma muy permanente. Y lo acompaña un expediente al parecer irreversible, el ascenso del nivel del mar. Se espera suba en promedio 69 centímetros en este siglo. El proceso de elevación del nivel medio del mar por expansión térmica y por el deshielo de los glaciares sí es un proceso irreversible, porque la vida de los gases del efecto invernadero es de 60 a 80 años en la atmósfera. Las barreras coralinas son la selva tropical húmeda de los océanos. Allí se reproduce una enorme mayoría de las especies marinas por la simbiosis ventajosa de las nutritivas algas y los luminosos pólipos que conforman estas florestas que también contienen la intensidad del oleaje marino. Pero como sus similares terrestres, están en grave riesgo de desaparecer. Con el calentamiento global, muchos de los corales que requerían una temperatura estable a lo largo del año, pues con esta variación también van a empezar a desaparecer. Si el mar, como dijo el poeta, es el morir, las zonas de muerte se multiplican. Hay islas de basura más grandes que Australia, que flotan sobre el Océano Pacífico, pero hay 405 zonas muertas del tamaño de Nueva Zelanda.
Allí es imposible la vida ante el nivel de contaminación. Zona donde ya prácticamente solamente los animales con una mayor capacidad de persistencia han logrado estar ahí, pero la mayor parte de la fauna, de la flora y de los organismos en general, pues han desaparecido o han migrado, ¿no? Es la pesadilla. La pérdida de los bancos de peces tiene un fuerte impacto, o va a tener un fuerte impacto en la economía, porque gran parte de la alimentación en el mundo proviene del mar. De acuerdo a la FAO, un porcentaje, más de la mitad de los stocks y de las poblaciones naturales se encuentran explotadas al 100%, pero existe un porcentaje muy alto que ya sobrepasaron ese límite máximo permisible y por tanto se encuentran sobreexplotadas o han declinado en sus poblaciones. Desafortunadamente, cuando hacemos pesca, por ejemplo en alta mar, o a veces por capturar una especie de interés, nos llevamos a otras que no nos interesan, pero que finalmente se pierden, ¿no? La pérdida de los corales, por ejemplo, en los arrecifes coralinos es donde se da la mayor biodiversidad de organismos en el mar, y muchos de ellos usan los arrecifes, por ejemplo, para su reproducción. Si con algo el proceso de evolución se esmeró fue con los arrecifes. Existe no solo una gran cantidad de especies y formas, sino que también existe una gran cantidad de interacciones ecológicas. Los manglares y las lagunas costeras, estuarios en general, son también de los ecosistemas más diversos de todo el mundo y de los más productivos. Mucho de lo que pescan los pescadores en la línea de costa o se reproduce o crece en los manglares. Los manglares también, su función en las costas muchas veces es la de mantener la estructura del suelo. Si estas plantas no existieran, podría generarse una serie de problemáticas como puede ser la erosión, y por otro lado sirven también como para reducir los impactos de las marejadas, de los huracanes, por ejemplo. O sea, los manglares tienen una fuerte capacidad de retener el suelo ante diferentes eventualidades, ¿no? Sin embargo, también proveen hábitat para muchas aves, muchas migratorias, muchas residentes. Es un sitio de refugio de reptiles y mamíferos. El cocodrilo también está asociado o vinculado con estos hábitats. El 90 al 95% del comercio mundial se hace a través de los océanos, a través de los barcos. Eso nos crea un problema muy importante porque los barcos, el lastre es de agua, por ejemplo, de Japón, por decir un país, y cuando vienen acá a México, a Manzanillo o a otro puerto, descargan sus aguas de lastre con organismos que son propios de otros mares. Entonces se crean especies invasoras que luego desplazan a las especies locales. Entonces se crea un problema en el ecosistema local. El 30% de la producción de petróleo es en los mares. Los océanos definitivamente son como el sol, una fuente inagotable de energía. El océano está enviando una ola cada 6 o 7 segundos, todo el año, día y noche, no se cansa. Y hay zonas, por ejemplo, entre Florida y la península de Yucatán, que si se pusieran generadores solamente de las corrientes del océano, será suficiente para iluminar todo el mundo. Básicamente el desarrollo y el auge de muchas economías se da a través del comercio, de tal manera que tanto ríos, pero principalmente los mares, eran los medios de comunicación y los medios mediante los cuales el comercio y la economía floreció en el mundo. En México pasa algo, nosotros estamos de espaldas al mar. Si ustedes se fijan, la distribución de todas las grandes centros de población están tierra adentro. Vean el resto del mundo donde se distribuyen las ciudades más importantes del mundo, en las costas o en las riberas de los ríos. Nosotros no. Pareciera como que no tenemos ninguna intención de contacto con el exterior. El Instituto Nacional de la Pesca, que es la dependencia gubernamental, que debería estudiar y debería de definir cuánto se puede capturar de qué especie, pues realmente se ve rebasado por la extensión del litoral que tenemos, más de 11.000 kilómetros de litoral. No existe suficiente personal y bueno, se trata de dar respuestas a través de regulaciones, pero muchas veces estas regulaciones no son tomadas en cuenta los propios pescadores. Entonces cuando algo se impone
se pone de arriba, es muy difícil que los pescadores, que son los que viven de eso, lo acepten. Todas las actividades económicas tienen un impacto, eso es innegable. La pesca deportiva bien regulada puede realmente ser una actividad sustentable. En este momento se sabe que hay tipos de pesca como la de arrastre, con barcos muy grandes, redes muy grandes, que crean un daño muy grande, sobre todo en los fondos, en el lecho marino. También se han estado desarrollando en los últimos tiempos tecnologías para tratar de mitigar a través de instalación de excluidores, es decir, de ser más selectivos con las especies. Sin embargo, hay que tener claro que toda la pesca genera un impacto, no solo por la extracción directa de la biomasa esa, que el sistema uno la considera como un excedente, pero en términos de equilibrios en los flujos de materia y de energía no siempre es claro que lo que sacamos nosotros es algo que al sistema le sobre. Hay países donde más que extraer, ellos cultivan. Es otra forma en que se puede armonizar más. En algunos sitios se establecen reservas marinas. En otros sitios se establecen refugios pesqueros. En realidad ahora los pescadores han cobrado conciencia de esta situación, no solo las autoridades. También en términos de investigación es un problema cada vez más prioritario. Ahora mismo hay que dar respuestas cada vez más inmediatas y hacer que este conocimiento científico te sirva para explicar, predecir e incluso tratar de rescatar o rehabilitar algunos recursos que han sido sobreexplotados. Aquí atrás de mí hay unos arrecifes que eran artificiales hace 2 meses. Se crearon con arena producto del desasolve de una laguna que había perdido su hábitat. Y ahora son arrecifes naturales que han sido poblados por algas, por moluscos. Con las algas vienen los peces y ahora hay pelícanos. Es toda una cadena que ha crecido. Por supuesto que todos podemos contribuir en la medida que exijamos servicios hidrosanitarios. No contaminar, no desperdiciar. Si vamos a la playa, por ejemplo, no dejar la basura. En muchos casos, por ejemplo, evitar el consumo de peces que están, por ejemplo, en veda. Es muy común que estamos en las palapas o estamos en los restaurantes en la costa y a veces no sabemos que están en veda, por ejemplo, ciertas especies. Y cuando nos la ofrecen, pues igual la consumimos. El desarrollo sustentable es posible, pero no desde la perspectiva de la planeación absurda esa en la que se piensa llegar, trastocar todo, cambiar todo. Las alteraciones y el deterioro del ambiente casi siempre se hacen a instancias del beneficio de uno o dos. ¿Sí? La codicia. Y el costo del pago de subsanar ese deterioro lo cubrimos todos. La pesca es una de las actividades extractivas más antiguas de la humanidad. Está en crisis por la sobreexplotación, lo que obliga a ver este sector económico de un modo menos rudimentario. Hay que planificar, establecer ordenamientos, medir con precisión las extracciones y garantizar que se ejerza el oficio de modo más sostenible posible. En el centro está el pescador, un personaje lleno de estereotipos, con fama histórica de ser supersticioso, individualista, reacio a la organización y casi inepto para mover su producto en tierra y darle valor agregado. Por eso, el pescador tradicional, en las naciones del mundo en desarrollo, está por lo general hundido en la pobreza. Sigue siendo en gran medida una tradición familiar, ¿sí? Sin embargo, el ingreso de pescadores o de jóvenes a la pesca se ha frenado, es decir, la población pesquera se está envejeciendo. Para los jóvenes ahora podría ser más atractivo el sector servicios, porque por otro lado podrían ofrecer más garantías sociales, ¿no?
La pesca se ha vuelto económicamente una actividad mucho más inestable, es decir, existen muchas fluctuaciones, no hay certeza, los pescadores salen y en las temporadas buenas podrían no encontrar recursos. Si un pescador de por sí ya enfrentaba conflictos en el pasado, en tiempos de crisis ambiental suele estar menos preparado e incurrir en conductas más elementales. El pescador en escasez pues va a encontrar muchos pescadores por lo mismo de albañiles o en el campo haciendo jornales, ¿verdad? Porque están dándose cuenta que la vida de pescador pues ya no es lo mismo que antes. Pues hay que trabajar definitivamente más, es menos lo que se captura y aparte los gastos que ocasiona ahorita mantener un equipo de pesca son más altos. Pero no solamente se trata de reeducar a los pescadores. Hay que dar instrumentos y herramientas para que esa sustentabilidad anhelada sea asequible y de largo plazo. Allí entran programas de apoyo y modalidades de inversión pública que buscan detener el deterioro de los recursos. Ejemplos mundialmente exitosos: las reservas marinas y los refugios pesqueros. En México, las áreas marinas protegidas están bajo la tutela de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En las reservas marinas se trata de proteger todo un área donde no existan actividades extractivas. En los refugios pesqueros, esta figura legal que depende de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca de México, la diferencia es que aquí sí pueden existir algunas zonas de ese refugio pesquero pueden ser explotados, otras no, o dejar todo el refugio pesquero sin extracción. Entonces es una figura más flexible y más ad hoc con los pescadores. En esas zonificaciones se pueden hacer muchas cosas para levantar los inventarios de especies. Pocas son más adecuadas que instalar corales artificiales. En poco tiempo son colonizados y prosperan si se les protege. Hemos puesto arrecifes artificiales a lo largo de la costa de Jalisco desde el 2004 hasta el 2009, fueron los últimos que se pusieron. Tenemos ahí, a lo largo de la costa, tenemos 2.000 módulos de arrecifes artificiales, que no es nada, es como un granito de arena dentro del mar. Pero lo que sí sabemos es que en estos arrecifes artificiales se concentra una gran riqueza de especies, una gran diversidad. La clave es que el pescador se inserte en una nueva cultura de planeación y de orden, es decir, que respete y aplique los planes de manejo. Únicamente que todas esas gentes de gobierno vengan aquí a la costa con las cooperativas pesqueras y dialogar con el pescador. No que nada más te den por decir un plan de trabajo que ellos prácticamente desconocen. Eso sería lo magnífico, un ordenamiento, pero un ordenamiento conjunto con el pescador y las gentes de gobierno, que son las partes que se encargan de hacer todo este tipo de gestiones. Cada parte del litoral tiene características propias y potenciales específicos. Hay sitios donde el productor puede reproducir especies que escasean en el medio natural debido a la sobreexplotación, como es el caso de los mariscos, que están entre los productos más valorados por el mercado. La pesca ribereña aquí en el municipio de Cabo Corrientes ha ido mermándose. Igual la captura de ostión, pues nos hizo que pensar algún grupo de compañeros de la cooperativa de Tehuamistle a establecer un sistema de cultivo. Solicitamos apoyos para comprar materiales como charolas y también para la semilla en los laboratorios que se dedican a implantar la larva de ostión en pedazos de concha. Tan importante como producir es lograr que paguen un precio justo. El proyecto como tal, pues por lo menos ha generado entre 5 y 10 empleos permanentes. Por otro lado, la mejora en el precio, pues dependemos también del mercado, ¿no?
también están las oportunidades económicas en los servicios al turismo. Por ejemplo, en la visitación de santuarios protegidos como son muchas islas ricas en biodiversidad en los mundos tropicales. Yo soy casi nacido aquí y conozco todo por las necesidades del pueblo de aquí de Barra y de la historia también de Barra. Si no es por el turismo, nosotros no se queríamos, ¿no? Yo tengo que combinar la pesca con otro trabajo, porque no me deja el suficiente dinero. Días sacamos, días no. Como ahora nomás sacamos 2 pescados, apenas y para la gasolina cuando mucho. Ahora no ganamos nada nosotros. Tenemos que ir a otro, buscar en otro lado donde trabajar. A veces somos albañiles o trabajamos ahí en el restaurante asando los pescados ahí en Colimilla. Que estos sitios sigan con posibilidades productivas depende de cosas que ocurren más allá de ellos. Por eso se trata de lograr un manejo integral de las cuencas terrestres, reforestar las partes altas y propiciar menores asolves hacia los esteros, y de manera muy importante, controlar la contaminación agrícola y urbana. Casi todos los problemas que ocurren en la línea litoral y en los océanos vienen de las cuencas. Es decir, la cuenca debe verse como un sistema. Lo que sucede en la parte de arriba, en la zona de arriba, nos llega abajo. Plásticos, agroquímicos, contaminación por industrias. Los pescadores esperan que ese mar que les ha dado alimento y sustento por generaciones se recupere. Hay especies emblemáticas como el pargo rojo o el guachinango que ya son escasas y cuya recuperación es fundamental para que su actividad tenga posibilidades. Pero sobre todo, para que el reino oceánico, el más vasto del planeta, recupere su papel en los procesos de cambio y adaptación de la vida, hoy sumido en la crisis más profunda desde que el hombre comenzó a surcar sus vastas aguas en busca de tierras, bienes e intercambios. Fomentar entre la misma familia de no arrojar desechos, sobre todo cuando va uno que a veces los dejas a la orilla del mar y al rato andan ahí en el mar desde botes de plástico, aluminio y basura. Pues yo lo que hago es juntar mi basura para empezar y llevármela, ¿no? Yo creo que las generaciones que nos siguen ya tienen mayor preparación para cuidar la naturaleza, cuidar el océano, cuidar los animales. Yo creo que es educativo, ¿no? Y de formación. ¿Qué podemos hacer? Limpiar lo que ensuciamos cada quien. En revisar todo ese tipo de empresas y estarlas como pues, se dice, ubicándolas y cuáles son los típicos de químicos que nos están arrojando para que se pierda la naturaleza. Yo creo que el problema, la solución básica es la educación desde un niño a todos los niveles escolares, ¿no? Pues así que cada uno nos pongamos las pilas y pues de a poquito en poquito se hacen grandes cosas. Ser personas que amen al mundo donde están. A lo largo de nuestra emisión hemos visto cómo nuestros especialistas, cómo la población ve el problema, ya lo visibiliza y además lo importante es esta parte positiva de que hay una sociedad que está participando, que está proveyendo alternativas de solución a contener esta pesca agresiva y sin control, a contener esta contaminación que nos está destruyendo estos grandes mantos de coral que son estas selvas perennes allá en los océanos. Hay voluntad de las poblaciones para hacer algo referente a la problemática de los océanos, Agustín. Sin duda hay soluciones que desde la ciencia y sobre todo la voluntad de los usuarios justamente del litoral, los pescadores, los factores económicos incluso, porque la pesca, hay una pesca ribereña, pero hay una pesca también de alto calado que genera un daño brutal, eso está documentado también, y bueno, tendríamos que llegar a la situación de que estas fuerzas económicas estén dispuestas a sacrificar un poquito la ganancia inmediata, la ganancia fabulosa
de corto plazo y pensaran que es necesario proteger bajo ciertos esquemas ciertas especies y ciertas zonas planetarias. Ya hay pues iniciativas importantes, pero mientras las fuerzas económicas no tengan la voluntad, creo que esto va a estar a medias, y creo que aquí vale la pena mencionar el caso de las ballenas, porque todo el planeta creo que es un ser tan carismático, y empezamos justamente este programa hablando de ballenas. Es un ser importantísimo en términos de la evolución, pero además representa mucho para el ser humano, y sin embargo, aunque toda la sociedad de las naciones está a favor de proteger las ballenas, resulta que hay ciertas naciones, Japón, por ejemplo, Noruega, es importante decirlo, que siguen aprovechando la ballena, y la ballena se va a extinguir en la medida en que cada vez hay menos individuos de ciertas especies de ballena, justamente por esta depredación de los balleneros, que no termina y que son intereses de unas cuantas naciones contra el resto del planeta. Entonces tenemos que llegar a cosas mucho más radicales si queremos realmente salvar los océanos y todas las maravillas que guardan. Sin embargo, ¿estarás de acuerdo conmigo en que tenemos la población civil que está compuesta por tantas mentes tan brillantes y por tanta gente que en lo cotidiano participa en lo chiquito, que lo hace grande, y que tenemos la inteligencia para lograr proteger estas especies emblemáticas, para avanzar hacia hechura de políticas públicas que sí contengan esta contaminación y esta destrucción, que conserven y preserven nuestros océanos como fuente de vida, porque ante una carencia alimentaria serán los océanos nuestra alternativa. Sin duda, me parece que hacer buena política implica que los ciudadanos participen, implica que tomen una responsabilidad. Aquí no se trata nomás de las directrices de los grandes centros de poder, de las élites. Aquí muchas veces lo que hace un pescador o deja de hacer un pescador en alguna aldea humilde del litoral es muy importante. Entonces tenemos que sumar a todos, es democracia, es política verdadera, justamente la que tenemos que hacer, y entender además que a fin de cuentas, si el mundo es una gran cuenca, la parte baja son los océanos. Todo lo que hacemos en las montañas, todo lo que hacemos en las mesetas, todo lo que hacemos en los territorios secos, termina derivando en algo positivo o negativo para la parte baja, que son los océanos. Si no entendemos esto, los océanos no tienen futuro. Entonces, quizás vivamos a 4.000 o 5.000 metros de altura, pero debemos entender que eso termina llegando al océano, justamente, que es la zona, el punto primordial donde surgió la vida hace también 600 millones de años. Esto no hay que olvidarlo nunca. Y que la ciencia ecológica, la ciencia marina, lo que estudia estas formidables cosas que nos han presentado nuestros especialistas a lo largo de esta emisión, nos dicen que es posible revertir, que es posible detener, que es posible contener, en base a cruzar dos líneas fundamentales: la participación activa con una ética propia y fundada en valores que conserven y preserven. Exactamente. En todos los problemas ambientales la ética es central, la ética que tiene que regular el afán de ganancias de la economía y el afán de desarrollo de las sociedades. Tenemos que entender que este planeta no es nomás de nosotros. Tenemos que entender que lo heredamos, que son océanos que nos fueron prestados para las generaciones futuras. Esto es Código Verde. Hasta la próxima. Gracias. Preferir para la limpieza de nuestro hogar solo productos biodegradables y no verter al drenaje el aceite de cocina sobrante, sino almacenarlo en un frasco y llevarlo a un centro de acopio, son algunas acciones sencillas pero significativas para cuidar nuestros océanos.